Hola a todos, bienvenidos, mi querido Pablo, mi querido Yossi. Comenzamos la clase de hoy. La perspectiva de la Torá sobre el dinero y los negocios, clase número 2. Y como ya mencionamos, que Bezrat Hashem estas palabras sean para Refuah Shelema, Mordejai Ben Sará, Marcelo Minuchin. Bezrat Hashem que tenga Refuah Tanefesh, Refuah Taguf, Admea Be'esirim Shana, con mucha briut, Bezrat Hashem. Como ya comenzamos la semana pasada con este curso tan bonito sobre cuál es la perspectiva de la Torá sobre el negocio, sobre el dinero, sobre las finanzas en general. Y como ya habíamos platicado, dividimos nosotros la clase en 24 temas y la clase pasada mencionamos 5 temas. Hoy vamos a terminar rápidamente el quinto tema, que como seguramente recordarán, la gravedad del robo, lo que la Torá menciona acerca del robo, y como dijimos que dice el Midrash, no hay peor pecado en la Torá como el robo. Y me gustaría rápidamente decir un tema sumamente importante que dicen los Jajamim, dice el famoso Maharsha, un gran comentarista sobre el Talmud, que muchas personas tal vez se equivocan y piensan que al ganar un dinero en una forma chueca, en una forma no correcta según la Torá, tienen el derecho de hacerlo porque después ese dinero que ganaron lo utilizan para darse de acá, lo utilizan para ayudar a los pobres. Pero dice el Meharsha, ese dinero se considera como mitzvah abaa be'averá. ¿Qué significa? Que están haciendo una mitzvah que viene por medio de un pecado. Y eso es algo totalmente incorrecto. Y otro de los puntos para terminar este tema, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que el robo no es únicamente con dinero. El robo no es únicamente sacar una pistola y asaltar a otra persona, sino también existe robar el tiempo de los demás. También existe robar el sueño de los demás. Vemos aquí que la Torá es sumamente sensible con estos detalles. Y un último detalle de este tema, que es algo muy fuerte. Todo el que posee algo robado, su tefilá no es recibida. Entonces vemos aquí que realmente es algo duro, algo muy importante, y debemos de hacer siempre la sociedad correcta. ¿Qué significa esto? Una vez fueron unos socios con el Ramer de Meprishlan y le dijeron, Jajam, vamos a comenzar una sociedad. Por favor, denos una bonita verajá, una buena bendición para que esa sociedad nueva tenga éxito. Entonces, el Rab Meir les escribió en una hoja, Aleph, Bet, Gimal, Dalet. Esa es la bendición que les voy a dar. ¿Qué significan las primeras 4 letras del abecedario? Y les explicó, para que tengan mucha verajá, mucha bendición, tienen que acordarse siempre de estas 4 letras. ¿Qué significa? Aleph, emuná. Si ustedes tienen emuná, creen en Dios, entonces van a tener verajá, que es la bet. Si tienen emuná, van a tener verajá. Pero si ustedes caen en la gimal, en el gezel, entonces van a tener dalut, van a tener pobreza. Entonces, para finalizar este tema, y así como lo habíamos dicho en la clase pasada, la persona que roba está manifestando falta de emuná en Dios, porque todo ya está destinado. ¿Para qué robar si ya Dios nos tiene destinado exactamente lo que ganamos, ni más ni menos? Hoy vamos a comenzar ahora en este momento el punto número 6. Este punto número 6 es sumamente importante y es algo relativo para muchas personas. Este punto número 6, como lo mencionamos en el libro, se llama la prueba de la riqueza. ¿Qué significa? Hay un pasú que dice, Baishman Yeshurun Baibaat. Cuando la persona engorda económicamente hablando, cuando la persona ya le crece su estado de cuenta, cuando la persona ya tiene más ceros en el banco, entonces es cuando la persona Baibat, cuando muchas veces patea
la persona que ya se cree como que de un nivel mayor, un nivel superior a los demás, y ahí es cuando no solamente patea a las personas a su alrededor y ya se cree que está arriba de los demás, sino muchas veces también sucede que la persona, por así llamarlo, se cree hasta más que Dios. ¿Qué significa? Que ya no depende de Dios a su entender y dice o manifiesta, tal vez sin expresarlo, Dios, ya no te necesito, Hasbe Shalom, porque ya tengo yo todo lo que necesito para vivir. Y es por eso que dicen nuestros jajamim, una frase muy difícil de entender, pero el que lo analiza es una realidad. Y les voy a hacer una pregunta y que cada quien lo analice. ¿Qué prueba es más difícil? ¿La prueba de la riqueza o la prueba de la pobreza? Una persona sumamente rica, una persona sumamente pobre, ¿qué prueba es más difícil de pasar? Entonces todos van a decir, pues a mí me gustaría tener la prueba del dinero. Todos quisiéramos tener esos problemas que sean nuestras pruebas de ser millonarios. Pero si analizamos las personas que de repente les llueve tanto dinero, están en un grave peligro. ¿Y cuántas veces conocemos, tal vez de lejos, de cerca, parientes familiares que de un día al otro se hicieron millonarios y ahí empezó su caída familiar, ahí empezaron sus problemas de droga, de juego, de apuestas y mucha gente perdió a su familia por estos motivos? Entonces, la prueba de la riqueza es una prueba sumamente difícil, una prueba muy grande, a diferencia tal vez de las personas que tienen pruebas de pobreza, que al final de cuentas, la gente pobre, al final, tienen que buscar a alguien, algún soporte, y ese soporte se llama Dios. Entonces, caer en las manos de Dios es lo mejor que le puede pasar a la persona. Entonces, la persona que Baruch Hashem, gracias a Dios, tiene una buena posición económica, tiene que saber que está en una prueba y tiene que pasar la prueba que Dios le manda. Escuchen esta historia, que es una historia que me encanta contarla y es una gran enseñanza para cada quien a su nivel. Como les dije, la riqueza es algo relativo. Saben ustedes, si yo les quiero preguntar, ¿qué se considera riqueza para el mundo? ¿Qué me van a decir? No, pues tener mínimo 20, 30, 40 millones de dólares. Y a lo mejor otras personas van a decir, con $1 millón. Y tal vez otras personas van a decir, no sé, yo sé que en Pirkei Avot dice quién es el rico, el que está contento con lo que tiene. Cada quien va a dar una explicación. Y estuve analizando este tema para entender qué significa la riqueza para el mundo. Entonces, para la revista Forbes, los hombres más ricos del mundo, si no tienes mínimo 20,000 millones de dólares, no eres rico. Imagínense, tienes 19,000 millones de dólares, no estás en la lista de los ricos de Forbes. 19,000 millones de dólares. Como les dije, para otros la riqueza es con mucho menos. Para la Torá, riqueza significa estar contento con lo que tienes. Y en el Talmud, en la Gemara dice, existe otro concepto de qué significa riqueza. Dice la Gemara, ¿quién es el rico? El que tiene una buena mujer, una buena esposa. Él es el rico para la Torá. Conceptos de Dios, Él es el rico. Otra opinión que no lo van a creer, pero así dice la Gemara, porque estaba hablando la Gemara en su tiempo, hace aproximadamente 2000 años. ¿Quién es el rico? Escuchen, el que tiene un baño cerca de su casa. Imagínense hace 2000 años que vivían a la mitad del bosque, a la mitad de la nada, no tener un baño, algo básico. El que tenía un baño era una persona rica. Eso es lo que la Torá nos enseña, saber valorar todo lo que nosotros debemos de tener. Y escuchen esta historia que les iba a contar. La persona que tiene riqueza, como les dije, cada quien a su nivel, cada quien a sus posibilidades y cada quien las herramientas que Dios le mandó, debe de saber
que es únicamente un administrador de Dios, no es el dueño de su dinero. Una vez, antes de empezar la historia, está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot, Marbe Nehasim, Marbe de Agá. ¿Qué significa? Mientras más la persona tenga propiedades, tenga dinero, más tiendas, más edificios, más fábricas, cientos de empleados, mientras más tenga, más preocupaciones tiene la persona, es una realidad. Pero hay una explicación que dice, Marbene Hasim, mientras más tengas, más herramientas Dios te mandó, Marbe de Agá, más preocupaciones debes de tener porque Dios te lo mandó. Entonces, mientras más dinero tienes, más preocúpate por qué Dios me mandó tanto, seguramente para poder ayudar a toda la colonia, a todo el país. Una vez, escuchen la historia increíble, la esposa de Rabbi Israel Misalanter compró un boleto de lotería, compró el melate, como se llama aquí en México, el boleto de lotería para ganarse muchos millones. Entonces llegó la esposa de Rabbi Israel Misalanter y le dijo, Israel, a su esposo, reza para que nos podamos ganar la lotería. Tú tienes conexión con Dios, con los ángeles. Reza para que nos los ganemos. Y le dice Rabbi Israel Misalanter, te estoy escuchando y ¿sabes qué? Rezo en este momento para que no me gane la lotería. Te pedí lo contrario. Te pedí que no reces para que te ganes la lotería y tú rezas lo contrario. Te voy a explicar por qué, mi querida esposa. Dijo Rabbi Israel Misalanter, escuchen todos los presentes. ¿Qué mensaje? Oye, qué mensaje impresionante. Dijo Rabbi Israel Misalanter, si nosotros nos ganamos la lotería, es porque Dios nos ve un potencial tan grande que nosotros seremos los administradores de tanto dinero y tenemos que ser los responsables de todos los pobres de la ciudad, de todas las viudas y todos los huérfanos de la ciudad. Y la verdad, yo no me siento tan responsable. Prefiero estar así. Entonces, ¿qué vemos de esta historia? El que tiene no es para únicamente satisfacer sus necesidades, es para ayudar a los demás. Es por eso que la prueba de la riqueza es una prueba sumamente grande, sumamente difícil. Y las personas dicen, yo quisiera tener ese problema de tanto dinero, de dinero en exceso. Está bien, lo puedes tener, pero la pregunta es, ¿qué tan responsable y buen administrador vas a ser con ese dinero que no te pertenece, que le pertenece a Dios? Realmente es una prueba sumamente difícil. Con este concluimos el tema número 6. Vamos a comenzar el tema número 7, que se llama cuidado con dañar a los demás. Está escrito en la Torá, lo tonu ish et amito, cuidado con hacer sufrir a los demás. Sobre este pasuk existen diferentes tipos de daños que se le pueden hacer a los demás. Existe daño verbal y existe daño financiero. El hecho de robarle a alguien, lo estás dañando y la persona está traspasando esta prohibición de hacer sufrir a la otra persona. Pero hay que tener mucho cuidado, principalmente en los negocios, en el trabajo, el que tiene empleados, el que tiene un socio. Cuidado cómo tratas a tu gente dentro del negocio. ¿Por qué? Escuchen lo que dice la Gemara en Masejet Yomá. Los pecados que uno comete con el compañero no son perdonados por Dios, sino hasta que le pida perdón y el compañero lo perdone. Imagínense qué palabras tan fuertes cada uno de nosotros. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? ¿Cómo le hablas a los demás? A tus empleados, a los socios, a los clientes. Cuidado cuando estás dentro del trabajo, dentro del negocio. ¿Cómo tratas a los demás? Así como lo vimos con la historia de Peniná y Haná. Haná no podía tener hijos durante muchos, muchos años. Y Peniná rezaba mucho por ella, pero no podían tener hijos. Haná, ¿qué hizo Peniná? Una vez le dijo, Haná, ¿qué le vas a llevar de comida a tus hijos? Ay, perdón, no tienes hijos.
Oye, Haná, mira esta ropa para tus hijos. Ay, perdón, no tienes hijos. ¿Para qué se lo dijo Peniná? Para que despierte un poquito de fuerza para hacer tefilá, para que Haná rece con más fuerza, con más fervor. Peniná lo hacía, dice la Gemara, Leshem Shamaim, lo hacía con las mejores intenciones, pero Haná al final de cuentas se sentía mal y Haná lloraba. Dice la Gemara algo sumamente duro. Al final, ¿saben qué pasó con Peniná? Perdió a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque hizo sufrir a Haná. Incluso que lo hizo Leshem Shamaim. ¿Qué significa Leshem Shamaim? Con las mejores intenciones para que Haná rece mejor, para que Haná llore, pero para despertar la misericordia de Dios. Al final, ¿saben qué pasó? Peniná tuvo que sufrir. ¿Por qué? Cuando se trata de los sentimientos de los demás, ten mucho cuidado, porque uno no sabe cuánto el otro puede sufrir. Les voy a contar una historia que cuenta la Gemara, una historia impresionante, y van a ver cómo muchas veces se aplica en nuestras vidas. Cuenta la Gemara que el famoso Rabbi Yehudá Nasi, como le decían, Rebbi Akadosh, Rabbi Yehudá Nasi, Rabbenu Akadosh, el autor de todas las Mishnayot, era un jajam impresionante, era el presidente de la ciudad, era un gran jajam y además era muy rico, nos cuenta la Gemara. Rebbi Akadosh una vez estaba afuera de su casa y de repente vino un animalito, un becerrito así chiquito y se encimó en Rebbi, se vino a cobijar con Rebbi. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? A este becerrito le iban a hacer shejitá, lo iban a matar para que se coman a este becerrito, pero el becerro estaba con miedo. Imagínense, lo van a matar. Vino a cobijarse, como que a salvarse con Rebbi. Pero Rebbi en ese momento le dijo, Lej, vete, vete, porque para esto fuiste creado. Tú fuiste creado, naciste para que te maten, para que la gente te coma como carne. En ese momento, el animalito se sintió mal, aunque es un animal, pero se sintió mal, con miedo. Y al final, por supuesto, le hicieron shejitá, lo mataron. En ese momento, dice la Gemara, palabras duras, dice la Gemara, a Rebbi Akadosh, por hacer sufrir a un animal, le llegaron sufrimientos de boca sumamente duros, muy fuertes. ¿Por qué? Por hacer sufrir a un animalito. Dice la Gemara que pasaron 12 años de sufrimientos a Rebbi Akadosh. Dice la Gemara que después de 12 años de sufrir, la sirvienta, la mujer que le ayudaba en la casa a Rebbi Akadosh, estaba limpiando la mesa y en esa mesa habían animalitos muy chiquitos y la sirvienta estaba limpiando la mesa. ¿Qué hacía la sirvienta? Veía un animal y lo mataba y lo tiraba. Otro animal lo aplastaba y lo tiraba. Le dijo Rebbi Akadosh, ¿qué haces? No mates a los animales, porque está escrito, Berahamav, al kol ma'asav, hay que apiadarse de todas las creaciones, criaturas de Dios. En ese momento, cuando del cielo, cuando Dios vio que Rebbi Akadosh ya corrigió su defecto o lo malo que hizo de hacer sufrir a un animal y ahorita se está apiadando de animalitos, en ese momento se le quitaron los sufrimientos a Rebbi Akadosh. ¿Qué vemos de aquí? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Incluso por un animalito, por un becerro, y con mayor razón al hacer sentir mal a una persona de carne y hueso, y no solamente de carne y hueso, sino que tenemos un alma dentro de nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Cómo vas a gritarle, a avergonzar, a insultar a una persona que es hijo del dueño del mundo? Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y para terminar este tema, una última historia que también la cuenta la Gemara en Masejet Ketubot, Tafsamach Bet. Cuenta la Gemara que había un gran rabino, se llamaba Rab Rehumi. Rab Rehumi. Y este grande rabino acostumbraba, por supuesto, con el permiso de su mujer, se iba un año a estudiar, regresaba unos días y se iba otra vez un año a estudiar Torah a otro lugar.
Así le hacía. Se iba casi todo un año, regresaba antes de Kippur, comía con su esposa antes de Kippur, pasaba Kippur con su esposa unos días y luego se regresaba casi un año a estudiar a otro país. Una vez, después de tantos años, la esposa de Rab Rehumi está esperando a su marido. Ahora va a llegar, son la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y no llega. ¿Dónde está el marido? ¿Qué había pasado? Que Rab Rehumi, en su ciudad donde estaba, había profundizado mucho en el estudio de Torah y se le olvidó que tenía que llegar con su esposa. La esposa sufriendo, 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¡tin! 8 de la noche, ya empezó Kippur. Por supuesto que su esposo ya no va a llegar. En ese momento, la esposa de Rab Rehumi sacó una lágrima. Y en el momento que sacó la lágrima, Rab Rehumi, en el lugar donde estaba estudiando, estaba en un lugar muy alto, se rompió el piso, se cayó y se murió Rab Rehumi. Una historia dura, una historia triste. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Y por qué lo traemos esto? Porque la esposa de Rab Rehumi sufrió, aunque él no tenía la intención de hacerla sufrir. Y al final algo más, la mujer se va a quedar viuda toda su vida. ¿Por qué? Porque ella derramó una lágrima, porque él no tuvo una mala intención, pero al final ella sufrió. Explica Rohaim Shmulevitz algo tremendo. Cuando se trata de los sentimientos de los demás, aquí no se juega. Cuando se trata del sentimiento del prójimo, estás jugando con fuego y el fuego quema, incluso sin intención. ¿Qué pasa si un niño mete su dedo al fuego en una vela? Se va a quemar, aunque el niño no sabe que el fuego quema. Cuando se trata de sentimientos de los demás, ten mucho cuidado. Es por eso que quise abarcar este tema con ejemplos reales. Cuidado cuando estás en tu trabajo y con mayor razón cuando estás en tu casa, con tu esposo, con tu esposa. Cuánto cuidado tenemos que tener al hablar con ellos, al decir una palabra mala, porque una palabra que le duela, estás jugando con fuego y es peligroso en esta vida. Vamos al punto número 8. Ya terminamos el punto 7 y el punto número 8 se llama el engaño. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener en no engañar absolutamente a nadie? Y hablando básicamente del tema que estamos, nuestros clientes, estamos platicando con nuestros proveedores, estamos con nuestros socios, estamos con la gente que nos rodea de nuestros empleados. Cuidado con el engaño. El engaño, ¿saben qué significa? ¿Qué representa el engaño principalmente en el negocio, en el dinero, en el ámbito financiero de la Torá? ¿Saben qué significa el engaño? Falta de emuná, falta de fe. Así como dijimos en el robo. Cuando alguien roba, está manifestando que no cree en Dios, porque lo que te toca te va a tocar, si robas o no robas. Y lo mismo sucede cuando una persona engaña. Cuando alguien engaña, está manifestando, yo necesito engañar para ganar más dinero. Eso es igual a falta de emuná. ¿Eso saben qué significa? Que no crees que Dios te puede mandar todo absolutamente, sino únicamente por el engaño. Y eso es algo que es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene falta de fe, alguien no cree en Dios, se está alejando de la fuente de bendiciones e incluso que ganó algo por ese engaño, por esa mentira, ese dinero no va a tener bendiciones para su vida. Y escuchen lo que dijo Shelomo Amelech, el hombre más inteligente de toda la historia, el que camina con integridad, el que es real, el que no miente, el que no engaña, caminará con seguridad. ¿Saben qué significa? Va a caminar con tranquilidad toda su vida. No va a estar el pendiente dentro de su cabeza, pero yo engañé, yo hice mentiras, hice cosas chuecas. La persona que es amití, ¿saben qué es amití? Real, derecho, correcto. Va a tener todas las bendiciones en su vida. Y dijo el Rebbe de Kosk, qué frase, esa frase es impresionante. Cuídate
del que engaña a los demás. Cuídate, pero de engañarte a ti mismo, cuídate más. Cuídate más de ellos. ¿Por qué? Porque de uno mismo engañarse, saber que uno no es real, no es amití, eso es algo sumamente peligroso. Vamos a terminar este tema porque tenemos todavía muchos temas por adelante y como les dije, el tema del engaño es similar al tema del robo, porque está manifestando la persona que necesita robar, necesita engañar para poder ganar dinero. Y eso es algo totalmente en contra y lo aleja de lo que es la conexión directamente con Dios. Ahora bien, vamos a tratar de aplicar todo lo que hemos hablado en todos estos puntos en la clase pasada, en lo que llevamos de esta clase, para pasar del intelecto, de lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado, a la parte práctica de nuestras vidas. Después de analizar todos los pequeños detalles que la Torah le da tanta importancia, vamos ahora a preguntarnos, ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo yo puedo perfeccionar mi negocio? ¿Cómo puedo yo conducirme de una mejor manera dentro de mi trabajo, de mi negocio, de mis transacciones que hago con mis clientes, para mis socios, etcétera, etcétera? Entonces, número uno, que es el punto principal que me gustaría dar en este punto número 9, es el siguiente. Un concepto primordial en el judaísmo es la reflexión. Hacer un stop en tu vida. Ahorita llevamos con muchos meses o más que un año, casi 2 años de stop. Pensar, analizar, ¿qué está pasando? Principalmente con nuestro tema, ¿cómo estoy trabajando en mi negocio? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy comportándome como Dios quiere? No. Y escuchen, me gustaría leerles textualmente las palabras que dijo el Ramjal, Ramoshe Chaim Luzzatto de Italia, que vivió hace 300 años. Palabras hermosas. El hombre tiene obligación de reflexionar en su vida, ya que si no lo hace, jamás podrá adquirir la inteligencia para llegar a un objetivo claro y se quedará en la oscuridad, lo cual provocará cometer errores y tendrá que presentarse al juicio celestial sin argumentos válidos ante Dios, ya que no utilizó su inteligencia y su potencial interior para hacer el bien. Entonces, ¿qué vemos? Ramjal nos dice que tenemos que pensar más en nuestras vidas. Tenemos que analizar qué estamos haciendo. Y esto aplica, por supuesto, en todos los ámbitos de nuestra vida. Cómo estoy con mi mujer o las mujeres, cómo estoy con mi esposo, cómo me estoy comportando con ellos, cómo soy un buen padre o no estoy comportándome como un padre, cómo estoy atendiendo a mis papás, soy un buen hijo o no. Y así en toda la vida, soy buen socio, soy buen cliente, pago bien a mis proveedores. ¿Qué tal con mis clientes? ¿Qué tal soy en la calle? ¿Cómo soy con mis empleados, con el policía que me ayuda? ¿Cómo soy en la calle? ¿Cómo soy dentro de mí? Y así es lo que nosotros tenemos que reflexionar, hacer un stop en nuestras vidas, cerrar los ojos 2 minutos al día, 2 minutos, no es nada, pero esos 2 minutos te pueden cambiar la vida por completo. Piensa, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy haciendo mal? ¿Me estoy comportando bien? ¿Estoy haciendo las cosas no acorde con lo que Dios quiera? Etcétera. Se cuenta que el famoso Rabbi Salmi Salanter estudiaba mucho Musar, estudiaba mucho del tema sobre el robo. La pregunta es por qué él era una persona santa, era un kadosh. Él no tenía ni así de duda que iba a rogar. Pero él dijo, la verdad, es tan difícil el tema del robo que voy a estudiar mucho de ese tema, porque si no estudio, a lo mejor voy a caer sobre ese tema. Y por supuesto, tenemos que estudiar mucho sobre este tema. Y les quiero decir algo sumamente importante. ¿Quién define las reglas de los negocios? La persona no puede decidir qué está bien y qué está mal. Aunque para tu inteligencia, que es muy limitada, por supuesto todos relativamente con Dios, no somos ni así de inteligentes.
Dios en su Torá es el que decidió qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, este es un ejemplo muy real que escribí en el libro, que dice así: si yo les pregunto, ¿qué tal si te prestan dinero, $100,000, para que pagues el 0.1%, un 0.1% de intereses? ¿Qué dirías? ¡Wow! No es nada. El interés normal tal vez está al 10% anual y me están pidiendo el 0.1% anual. Es algo muy bueno. ¿Y qué diría la persona? Me está ayudando. La persona que presta así tan bajo interés es un tzadik, es una persona muy buena. Pero ¿saben qué? La Torá te prohíbe, ya sea prestar o pedir prestado, aunque sea con el 0.1% de interés. La Torá es la que decide cuáles son las reglas correctas. La Torá es la que decide esto está bien y esto está mal. Y dice el Hafetz Haim, uno de los motivos por los cuales llegamos a robar, pero robar, como dijimos en los detalles, no con pistola y asaltar a alguien, es porque no sabemos qué significa robar y qué no significa robar. No sabemos. Y les quiero decir algo importante. Es sumamente importante entender que tenemos que estudiar los detalles de los negocios. Así como la persona que quiere cumplir Shabbat, tiene que cumplir Shabbat al 100%, tiene que estudiar. Alguien quiere cumplir con las reglas de Netilat Yadayim, de Shabbat, de Nidá, de qué es kasher, qué no es kasher, etcétera. Tiene que estudiar el tema. Alguien que tiene un negocio tiene que estudiar todas las leyes del negocio. Eso es algo lógico. Tenemos que tener mucha inteligencia dentro del negocio, hablando de este tema, de pensar en los demás. Eso va a ser otro capítulo por aparte, pero tenemos que pensar más en los demás, no ver tanto por nosotros, no tener tanto egoísmo cuando trabajamos. Se cuenta que una persona tenía un dinero que tenía que guardar en algún lugar, pero no tenía bolsas, no tenía dónde guardarlo. Y fue con el Rabbi Yamin Zeev y le dijo: querido Rab, ¿me puede guardar este dinero? Claro que sí. ¿Qué hizo el Rab? Agarró un libro, un Humash, agarró la Torah, lo abrió y dijo: voy a guardar aquí el dinero en donde dice Lo tignov, no robarás. Entonces, si una persona quiere agarrar el dinero, va a decir: no robarás, nunca se lo va a robar. Ahí lo guardó. Pasaron unas horas y viene el Rab a ver si está el dinero. Abre el libro donde decía no robar. No está el dinero. ¿Qué pasó? Alguien se lo robó. ¿Cómo puede ser que alguien se lo robó si dice no robarás en la Torá? El Rab siguió buscando y de los 10 rublos que había guardado en no robarás, se encontró 5 rublos en otra hoja que decía: Veahabtale reajaca moja, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que tenemos que pensar también, por supuesto, más en los demás. Y la verdad me gustaría parar aquí porque los próximos temas ya son un tema por aparte. Es todo el tema del bitajón, es todo el tema de cómo nosotros tenemos que pensar sobre de quién viene el dinero, cuánto tenemos que trabajar, qué tanta confianza tenemos nosotros que tener. Entonces, aprendimos hoy temas muy importantes que básicamente tenemos que vivir con ellos durante toda nuestra vida. Punto número 1 que estudiamos hoy, que era el punto número 5, la gravedad del robo. Cuidado con el robo. Y hay robo chiquito, hay robo grande, y todos los robos son prohibidos totalmente por Dios. Después dijimos la prueba de la riqueza. El punto número 6, es más grande la prueba de la riqueza que la prueba de la pobreza. Después hablamos de cuidado de dañar a los demás con palabras, con alguna ofensa, con alguna mala palabra, y el engaño. Cuidado con el engaño y las mentiras, porque ese dinero que aparentemente estás ganando no va a tener bendición. Y después dijimos, para comenzar, tenemos que saber qué tenemos que hacer: estudiar, hacer un stop y reflexionar cómo nos estamos comportando en esta vida. Le pedimos a Dios que nos ayude a siempre comportarnos en el camino correcto, ser personas correctas y siempre ganarnos el buen nombre, como está escrito: Tov Shem, mi Shem en Tov. Es mejor un buen nombre
que el mejor de los aceites. Es mejor tener un buen nombre y tal vez vivir en un nivel mediano, pero no tener un mal nombre y ser un gran millonario. Que Dios nos ayude, que siempre tengamos mucha verajá, todas las bendiciones y todas las alegrías. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, misma hora, y continuamos con la clase número 3. Gracias a todos, mi querido Pablo, a todos los presentes. Gracias por acompañarnos y les mando la clase en audio y video. Gracias a todos, buenas noches, que estén